Hola a todos, soy Diana de nuevo. Antes que nada, estoy muy contenta de que mi relato anterior les haya gustado. Quisiera agradecerles a todos los que lo leyeron y me escribieron. No he podido responderles a todos, pero por favor, sean pacientes. En fin, estoy otra vez para seguir de alguna forma con la historia de mi vida. Después del viaje a Cancún, me sentía diferente, más libre y con ánimos renovados. Un nuevo mundo se abría ante mí y estaba feliz por eso. Empecé a sentirme más segura de mí misma y decidí hacer algunos cambios en mi vida. Por ejemplo, comencé a vestir de manera un poco más a la moda, usando ropa que me hacía sentir bien conmigo misma. Esta nueva confianza también atrajo la atención de algunos chicos mayores, que empezaron a invitarme a salir con más frecuencia. A los 18 años, tuve un par de novios de 21 y 23 años respectivamente. Aunque esas relaciones no duraron mucho, me ayudaron a conocerme mejor y a saber lo que quería en la vida. Durante esos meses, la vida en casa también cambió un poco. Un primo mío, de 18 años, vino a vivir con nosotros porque iba a estudiar cerca de nuestra casa. Él se quedó en mi cuarto y yo me mudé al cuarto de mi hermana, que se había ido a estudiar a Monterrey. Esta nueva dinámica familiar fue interesante, ya que nos permitió conocernos mejor y aprender a convivir bajo el mismo techo. En la escuela, todo iba bastante bien. Ya conocía a casi todos los maestros y no tenía mayores dificultades, excepto en la clase de francés. Había elegido francés en lugar de inglés porque ya había tomado un curso de inglés anteriormente, pero no me imaginaba lo complicado que sería. El profesor de francés, que también daba clases de historia, era bastante estricto en su materia. Aunque fuera del aula era una persona muy amigable y accesible, dentro del salón se tomaba muy en serio su trabajo. Después de mi primer parcial, apenas logré sacar un 4, lo cual me preocupó mucho, ya que no podía volver a reprobar si quería graduarme a tiempo. El profesor, quien tenía 27 años y era bastante atractivo, notó mi preocupación y me ofreció clases privadas para ayudarme a mejorar. Al principio pensé que me sugeriría abandonar la materia, pero me sorprendió cuando me propuso esta opción. Consulté con mis padres y aunque inicialmente les preocupó el costo, finalmente estuvieron de acuerdo en que sería lo mejor para mí. Así fue como empezaron mis clases privadas de francés. Las clases eran los fines de semana, y pronto me di cuenta de que el profesor era una persona muy amable y dedicada. Realmente se preocupaba porque sus alumnos aprendieran y se sintieran cómodos en sus clases. Con el tiempo empecé a sentirme más a gusto con él y a confiarle más sobre mis dificultades en la materia. Aunque al principio me costaba entender, poco a poco fui mejorando y comenzando a disfrutar más de las clases. Un día, mientras estudiábamos en su casa, noté que me miraba con una atención particular. Esto me hizo sentir un poco nerviosa, pero también halagada. Decidí tomarlo como un incentivo para seguir esforzándome y mejorar mis habilidades en francés. Comencé a notar que el profesor, aunque siempre manteniendo el profesionalismo, también se mostraba más relajado y amable conmigo. Las clases se convirtieron en algo que realmente esperaba cada semana, no solo por aprender, sino también por la buena relación que estábamos construyendo. Después de unas semanas de clases privadas, mis padres y mi primo tuvieron que salir de la ciudad por un fin de semana. Aproveché la oportunidad para invitar al profesor a que la clase de esa semana fuera en mi casa. Pensé que sería una buena forma de cambiar de ambiente y continuar con mi aprendizaje. El profesor, cuyo nombre era Raúl, aceptó sin problemas. El día de la clase, me aseguré de preparar todo para que fuera una experiencia agradable. Hice un desayuno ligero y me vestí de una manera que me hacía sentir bien y cómoda. Cuando Raúl llegó, halagó mi elección de ropa y me preguntó si mis padres me dejaban vestir así. Bromeando, le respondí que aprovechaba para vestirme de esa manera cuando ellos no estaban. Nos reímos juntos y comenzamos la clase. Fue una sesión bastante productiva, en la que repasamos muchos conceptos importantes de francés. Al terminar la clase noté que Raúl parecía un poco cansado, así que le sugerí que nos diéramos un chapuzón en la alberca para relajarnos. Al principio dudó un poco pero luego aceptó. Fue una tarde divertida y relajada, que nos permitió conocernos mejor en un ambiente más informal. Esta experiencia también me ayudó a sentirme más cómoda y segura en mis clases de francés, y mis calificaciones empezaron a mejorar significativamente. En el segundo parcial saqué un 10, lo que me hizo sentir muy orgullosa de mi progreso.
Sin embargo, mientras me concentraba tanto en mejorar en francés, me di cuenta de que estaba descuidando otras materias como matemáticas. El profesor de matemáticas era bastante diferente al de francés. Era más estricto y menos carismático, y la materia en sí no me interesaba mucho. Después de investigar un poco, descubrí que algunos estudiantes habían utilizado métodos poco convencionales para pasar la materia. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre todas las asignaturas y no dejarme llevar solo por mis intereses personales. Finalmente entendí que cada materia tiene su valor y que es importante esforzarse en todas por igual. Decidí pedir ayuda a mis compañeros y dedicar más tiempo a estudiar matemáticas. Aunque no fue fácil, logré mejorar mis calificaciones y sentirme más segura en esa área también. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la importancia de la dedicación, el esfuerzo y la búsqueda de apoyo cuando lo necesitamos. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero muchas de las chicas de esa clase que habían tenido problemas en matemáticas el curso pasado, ahora tenían calificaciones de 9 y 10, mientras que yo seguía con promedios de 6. Empecé a notar que el profesor se comportaba de manera diferente con algunas chicas, incluso con una que era muy tranquila y reservada. Fue entonces cuando comencé a pensar en cómo mejorar mis calificaciones. Por un lado, podía reprobar la materia, ir a un examen extraordinario, y tener que estudiar durante las vacaciones. Por otro lado, podría haber alguna forma de solucionar esto hablando con el profesor. Recuerdo que era viernes, ya habían terminado las clases y me dirigí a su oficina. Llamé a la puerta y me invitó a entrar. Estaba nerviosa, pero decidida a hablar sobre mis calificaciones. «Buenas tardes, pasa», dijo él. «Hola», respondí. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó. «Pues quería platicar con usted sobre mis calificaciones», señalé. «Sí, estás bastante baja, ¿en qué te puedo ayudar?», contestó. Quería saber si había alguna forma de aumentar mis calificaciones, fui directa al grano. «Bueno, sí, podrías tomar cursos adicionales, estudiar más», dijo relajadamente. «Sí, pero para eso se necesita mucho tiempo y los exámenes finales están cerca», respondí. El profesor notó mi preocupación y después de una breve conversación, me ofreció una oportunidad para mejorar, pero bajo la condición de trabajar más arduamente y dedicarme a los estudios. Acepté su propuesta y comenzamos a planificar sesiones de estudio adicionales. El día siguiente estaba lista para enfrentar mi examen personal de matemáticas. Me preparé para estudiar y me aseguré de que estaba enfocada en mi objetivo, mejorar mis calificaciones sin recurrir a atajos. Al llegar a la casa del profesor, me recibió amablemente. Era un lugar acogedor y bien cuidado. Me sentí un poco nerviosa al principio, pero rápidamente me di cuenta de que todo estaba enfocado en el estudio y en mi progreso académico. Después de varias sesiones de estudio, comencé a mejorar en matemáticas. El esfuerzo valió la pena, y al final logré subir mis calificaciones. Sentí una gran satisfacción al ver los resultados de mi dedicación y trabajo duro. Así terminó mi aventura con el profesor de matemáticas, una experiencia que me enseñó la importancia de enfrentar los retos académicos con honestidad y esfuerzo.